Hola, mi nombre es Viridiana y en esta ocasión quiero continuar con ustedes la lectura del libro Diabetes sin problemas. Ahora vamos con un tema bastante interesante dentro del mismo capítulo que se llama el cuarteto mortal, que anteriormente se le llamaba hace años el síndrome metabólico. Quédate conmigo porque este capítulo ya cada vez se va poniendo más interesante y si tú eres una persona que padece de diabetes, prediabetes o cualquier padecimiento del síndrome metabólico, esto te debe de interesar. Y bueno, comenzamos. Este es un dato vital. En el año 1998, el Dr. Gerald Riven, profesor de la Universidad de Stanford, reconoció la conexión entre varias condiciones a lo que llamó el síndrome X. La palabra síndrome quiere decir una colección de síntomas relacionados. En principio, lo que el Dr. Riven observó es que habían 4 condiciones que se relacionaban estrechamente entre sí. Número 1, la obesidad abdominal o panza, lo que siempre hemos dicho. Número 2, triglicéridos altos, mucho más peligroso que el colesterol alto. Número 3, la hipertensión, presión arterial alta, que también se le llama el asesino silencioso. Número 4, resistencia a la insulina. El Dr. Riven, sobre lo que él llamaba el síndrome X, aseveraba: los intentos de compensar por los niveles excesivamente altos de insulina desencadenan una serie de eventos que producen hipertensión y enfermedades del corazón. El Dr. Riven estaba tratando de comunicar que el factor común a todas estas condiciones de salud es lo que se le llama la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina es lo que crea el ambiente degenerativo, que da lugar al desarrollo de otras condiciones de salud de mayor gravedad. A este síndrome se le llamó luego el síndrome metabólico, y se le añadieron otros 2 síntomas que también se observaban que ocurrieron junto con los anteriores, tales como el colesterol HDL bajo, que es lo que nosotros sabemos que es el colesterol bueno, la glucosa en sangre a niveles anormalmente altos. Personalmente, y para efectos de mantener la discusión en un nivel simple con el lector, prefiero utilizar el nombre que le dio el Dr. Guy Skelcher, donde describe a los 4 síntomas principales como el cuarteto mortal. Este nombre del Dr. Skelcher me parece mucho más adecuado, porque en realidad describe la mortalidad, riesgo de muerte, que estos síntomas predicen. El nombre cuarteto mortal deriva del hecho que si usted padece de estas 4 condiciones de forma simultánea, usted no tendrá mucho futuro. En esencia, sus 2 únicas alternativas serían morirse mucho antes de lo normal o sufrir terribles síntomas degenerativos y luego morir. Qué duro. Los 4 principales síntomas que juntos le acercarán a la muerte siguen siendo estos: obesidad abdominal, que es la panza; triglicéridos alto, mucho más peligroso que el colesterol; hipertensión, que es el asesino silencioso; y la resistencia a la insulina. El Dr. Guy Schenker explica el desarrollo del cuarteto mortal con esta secuencia de eventos, que también han demostrado los estudios clínicos llevados a cabo por expertos en filosofía. Paso 1. Consumo alto de grasas más una dieta alta en azúcares y almidones. El exceso de glucosa obliga al cuerpo a crear un exceso de insulina. Paso 2. Se crea la resistencia a la insulina. Se elevan los niveles de insulina en la sangre, que se llama hiperinsulinemia. Paso 3. Se elevan los triglicéridos. Se aumenta el tamaño de las células de grasa, se empieza a engordar. Paso 4. Aumenta la presión arterial. La insulina engrosa las paredes de las arterias y retiene el sodio. Aumenta la tendencia de la sangre a coagularse. El colesterol aumenta, pero nunca tanto como los triglicéridos. Paso 5. Aumenta la obesidad abdominal y el hígado graso que le acompaña. Paso 6. Se empeora la prediabetes y desencadena en diabetes tipo 2. Observe que es la dieta el factor causante de la secuencia mortal, tal y como si fuera una ristra de fichas de dominós que se van empujando una tras otras. En la dieta la que empuja la primera ficha que dominó, al terminar por socavar la salud del diabético. Esto es un punto importante porque demuestra que cualquiera que desee evitar o controlar el cuarteto mortal tiene que por fuerza manejar la causa primaria, que es la dieta. Mientras la persona continúe comiendo un exceso de carbohidratos refinados, azúcares, almidones, los que llamamos aquí alimentos tipo E o enemigos del control de la diabetes, simplemente no habrá solución. En ese sentido, las dietas que controlan la porción de los carbohidratos refinados, como la dieta 3x1, que explicaré más adelante, han demostrado los resultados positivos que las dietas bajas en caloría y grasa jamás han logrado. Mirando esta secuencia mortal, usted podrá preguntarse: si es la grasa y el azúcar de la dieta lo que causan el cuarteto mortal, ¿será la grasa o será el azúcar? ¿O será la combinación de estas 2 sustancias la causa principal? Bueno, los estudios reflejan que el factor principal
causativo de los daños no es la grasa, es el azúcar. Incluso, aumentar de forma moderada el consumo de grasa producirá buenos resultados para contrarrestar el cuarteto mortal. Hago una pausa aquí, un paréntesis. Es increíble que allá afuera los médicos, endocrinólogos y personas del área de la salud le estén recomendando a los pacientes con triglicéridos altos quitarse las almendras, quitarse las nueces, que porque la grasa es mala. Por favor, aquí les dejo los estudios para que ustedes los consulten. Evidencia científica hay suficiente. Cierro el paréntesis. Siempre y cuando se reduzcan los carbohidratos refinados, azúcares y almidones que llamamos alimentos tipo E, se hace imperativo para el paciente diabético el reducir los niveles de glucosa en la sangre con la ayuda de una dieta baja en carbohidratos refinados, porque el cuarteto mortal resulta en daños al sistema cardiovascular, ataques al corazón, derrames cerebrales. Reducir los niveles de glucosa artificialmente con medicamentos no resuelve los problemas sobre los excesos de insulina que genera una dieta alta en carbohidratos refinados. Tanto la insulina como la glucosa excesiva van progresivamente dañando las células del sistema nervioso, más las paredes de las arterias, mientras que también les sube la presión, los triglicéridos y se crea un hígado graso. La forma de azúcar que más resistencia a la insulina crea y que más daño hace es la fructosa, que se consume en grandes cantidades en su forma de jarabe de maíz de alta fructosa. Ahora, observe a continuación cómo los expertos explican el proceso degenerativo del cuarteto mortal que causa la muerte de miles de células. Según explica el Dr. Lester Packer, un biólogo celular de la Universidad de California, la glucosa de forma espontánea se oxida, se fermenta, se pudre, lo cual produce una gran cantidad de radicales libres. Los radicales libres son moléculas incompletas que reaccionan con las moléculas normales de las células del cuerpo, causando destrucción a su paso. Cuando la glucosa se mantiene por arriba de 130 se oxida todavía más rápido y se produce más cantidad de radicales libres, de acuerdo al Dr. Alan Chait, profesor de la Universidad de Medicina de Washington. Algunos de estos radicales libres de la glucosa a su vez oxidan el colesterol malo, que es el LDL, y esto crea la escena para las enfermedades cardiovasculares. El Dr. Richard Buchala del Instituto Picower para la Investigación Médica de Manchester, Nueva York, explica además que la glucosa se pega a las proteínas del cuerpo, formando uniones que deforman y creando la llamada glicación, que en efecto causa la muerte de células, y de esta forma el cuarteto mortal se gana su apellido de mortal. El cuarteto mortal, llámelo síndrome metabólico o síndrome X, es, como quiera que sea, lo mismo. Es un efecto del abuso de los carbohidratos refinados que descontrolan la diabetes y que también son la causa principal de la obesidad. Siguiente subcapítulo: resistencia a la insulina. Este es un dato vital. La medicina y la ciencia tienen la tendencia de volverse complicadas, por lo cual muchas veces terminan siendo temas que solamente los doctores o profesores les pueden sacar provecho. Oír hablar a un experto en diabetes o en medicina en ocasiones puede ser una experiencia amenazante, debido a la cantidad de palabras técnicas y de la complejidad científica que estos profesionales manejan. Por eso, se me hace refrescante cuando encuentro a un doctor que sabe explicar un tema médico, como la diabetes, en palabras sencillas que todos podamos entender. La mejor y más sencilla explicación que he visto a la pregunta ¿qué es la resistencia a la insulina? Se desprende de los escritos del Dr. Guy Schenker, nutriólogo clínico especializado en metabolismo que tiene un doctorado en bioquímica, por lo cual entiende y puede explicar claramente qué es lo que pasa dentro del cuerpo y a nivel interno de las células. Este doctor lo explica así: la resistencia a la insulina es simplemente el fracaso de la insulina para hacer el trabajo que de forma natural debería poder hacer. A la resistencia a la insulina podría vérsele como la situación opuesta a una deficiencia de insulina. La deficiencia de insulina de un diabético tipo 1 es una situación en la que el páncreas se dio por vencido y ya no segrega insulina en respuesta a demandas del cuerpo. Ahora, por el contrario, la resistencia a la insulina envuelve una situación anormal en la que el páncreas segrega una cantidad adecuada o generalmente una cantidad excesiva de insulina, pero los órganos y tejidos del cuerpo se han vuelto insensibles a la acción de la insulina. El trabajo principal de la insulina es sacar la glucosa de la sangre y moverla hacia donde se pueda utilizar para crear energía o donde se puede almacenar convirtiéndola en grasa. Cuando la insulina no puede conectar con los receptores de las células que reciben su mensaje, se crea un exceso de insulina que circula en la sangre grandes cantidades de glucosa. Y la glucosa, al no poder ser movida hacia afuera de la sangre, permanece con un nivel demasiado alto, lo cual se llama diabetes. El cuerpo humano es un organismo maravillosamente diseñado que se adapta a todo. Por ejemplo,
Digamos que usted no acostumbra a hacer ejercicio y un buen día dice, hoy voy a hacer ejercicio. Después de ese primer día de ejercicio, si usted se excede un poco, le dolerán todos los músculos. Se sentirá algo satisfecho porque lo logró hacer, pero adolorido. Luego, al próximo día, usted decide volver a hacer más ejercicio y lo hace. Y aunque le están doliendo distintas partes de su cuerpo, continúa. Al tercer día usted vuelve y lo vuelve a hacer. Y los músculos cada vez le van doliendo menos. Su cuerpo se está adaptando. Si continúa creando el hábito y haciendo ejercicios de forma rutinaria, llegará a un punto donde ya no le dolerá nada. Y por el contrario, usted cada vez tendrá un cuerpo más fuerte. A eso que acabo de describirles la capacidad de adaptación de su cuerpo. Su cuerpo se puede adaptar a todo, es cuestión de insistir lo suficiente y lo logrará. Con la resistencia a la insulina pasa lo mismo, el cuerpo se adapta. La forma en que su cuerpo puede sobrevivir al exceso de insulina en circulación es con una situación anormal. Es que las células se adaptan, reduciendo su número de receptores de insulina, para así proteger al cuerpo de los efectos dañinos de la insulina excesiva. Las células tienen en su interior los llamados receptores de insulina, que son áreas sensibles que reaccionan a la hormona. Tal y como usted huele, saborea y puede sentir un plato de su comida favorita, los receptores de insulina tienen también las células que pueden sentir a la insulina y reaccionar a ella. Pero cuando existe un exceso de insulina continuo en la sangre, las células tienen que protegerse de la acción de la insulina, por lo cual invaden a parte sus receptores y se hacen menos sensibles a los efectos de la insulina. Vea la siguiente ilustración. Célula con receptores completos y célula con receptores incompletos. O sea, como que se le van los cuernitos como el coronavirus, valga la comparación, se le botan esos receptores. En la ilustración anterior, usted puede ver a la izquierda la representación de la célula saludable que tiene todos sus receptores de insulina, por lo cual la hormona insulina puede conectarse. En el lado derecho verá cómo los receptores se han deteriorado al punto de que ya no pueden recibir el mensaje de la insulina. A esto los científicos le llaman desregulación de los receptores, lo que significa que ahora estas células empezarán a ignorar a la insulina, por lo cual sus niveles de glucosa permanecerán altos en la sangre. Oh my God. En los diabéticos que comen exceso de alimentos tipo E, enemigos del control de la diabetes, se produce tanta glucosa y el páncreas produce tanta insulina que las células pierden cada vez más receptores, se desregulan, y es lo que llamamos resistencia a la insulina. Cuando la insulina es una hormona constructora, construye tejidos y grasa. Al tener exceso de ella constantemente circulando por la sangre, las paredes de las arterias empiezan a crecer y a ponerse más gruesas y menos flexibles, por lo cual se les sube la presión arterial. Según el experto de insulina, hace su trabajo de engordar y endurecer las paredes en su sistema cardiovascular. Usted termina con unas arterias y capilares endurecidos que no ceden a la presión y bombeo del corazón, y es lo que eventualmente le trae un ataque al corazón. En efecto, cuando hay un exceso de insulina circulando, las paredes de las arterias se llenan de calcio. El calcio es duro, como un piso de mármol. Se solidifican y va usted camino a la tumba. Así que es causa de la pérdida de la vista, de los daños al sistema nervioso, de los daños a los riñones y de una amputación. Oh my God. La resistencia a la insulina empieza 8 o 10 años antes de que le diagnostiquen la diabetes. Vean esto. Cuando ya se le diagnosticaron es simplemente porque el daño a las células está en un estado avanzado. Por ahí andan cientos de miles de personas con la llamada prediabetes, que se caracteriza por resistencia a la insulina. La panza es lo que dice lo que está pasando. Existen pruebas de laboratorio para medir el grado de resistencia a la insulina que su cuerpo tiene. Pero lo que es más fácil, aplica a la mayoría del 85% de los diabéticos que padecen de obesidad, es observando la obesidad abdominal, a doña panza. Si usted mide la circunferencia de la cintura y la anota, podrá ver semana tras semana, al hacer la dieta 3x1, que discutiremos más adelante, cómo se va reduciendo su cintura. Y eso es una medida bien confiable de cómo usted va reduciendo la resistencia a la insulina. Lo contrario también es cierto. Si usted está cada día teniendo que comprar ropa más grande porque está engordando, usted está aumentando la resistencia a la insulina de su cuerpo. Al mirar un cuerpo de perfil, observar el tamaño del abdomen o la panza, sus medidas de cintura, resulta ser un excelente índice de cuán leve o cuán grave está siendo la resistencia a la insulina en ese cuerpo. Al restaurarse el metabolismo, usted adelgaza y se reduce la cintura, junto con la resistencia a la insulina. Por esta razón es que los centros Natural Slim estamos acostumbrados constantemente a ver a los médicos de los diabéticos que tienen que reducirles o eliminarles las inyecciones de insulina al haber adelgazado. Al reducirse la resistencia a la insulina, el diabético se aleja del peligro de su diabetes y de los daños terribles que le causarán.
Si no restaura su metabolismo y toma en sus manos el control de la diabetes, este libro está diseñado para que usted aprenda sobre el control de la diabetes y para que usted ayude a su médico a ayudarle a controlar su diabetes. Es usted quien tiene la diabetes, es a usted a quien le toca entender el problema, antes de que la diabetes se le convierta en un problema que le quite la salud y la felicidad a usted y a sus seres queridos. Es el exceso de insulina lo que obliga al abdomen a crecer, es también lo que crea el hígado graso, lo cual termina afectando a la tiroides en una persona y creando un metabolismo lento. Vean cómo todo va conectado. La tiroides se afecta por el hígado graso, debido a que la mayoría de la hormona tiroidea T4 que produce la tiroides se convierte en su forma activa T3 en el hígado. Pero cuando ese hígado está graso, ¿qué quiere decir? Que está tapado o congestionado de grasa, se afecta el metabolismo, porque no hay una buena conversión de la hormona T4 a la T3, lo cual reduce el metabolismo. Por donde usted lo mire, verá que para controlar la diabetes tiene que reducir la resistencia a la insulina de su cuerpo o la diabetes le vencerá a usted. La resistencia a la insulina causa, número 1, aumento de peso, obesidad. Número 2, panza, obesidad abdominal. Número 3, triglicéridos y colesterol alto. Número 4, presión alta. Número 5, hígado graso. Número 6, fatiga o falta de energía. Número 7, enfermedad cardiovascular. Número 8, diabetes tipo 2. Vean cómo se relaciona una cosa con la otra. La dieta 3x1, junto a los otros métodos que recomiendo en este libro para restaurar su metabolismo, le permitirán reducir la resistencia a la insulina más que cualquier sobrepeso, obesidad o panza que tenga. La evidencia o factor es la reducción de carbohidratos refinados para lograr reducir la resistencia a la insulina, y la medida de la cintura es clara. Incluso, he podido comprobar que una dieta reduce y controla los carbohidratos refinados como la dieta 3x1, también reduce drásticamente la inflamación del cuerpo. Al reducirse la inflamación del cuerpo, usted ya no corre tanto peligro de ataques al corazón, las arterias tapadas con colesterol, ni de cáncer. Llegó la hora de actuar. Siguiente subcapítulo. Un matrimonio, diabetes y obesidad. Este es un dato vital. Mucho antes de haberse envuelto en la investigación de metabolismo o de fundar los centros Natural Slim, yo, Frank Suárez, padecí de obesidad por prácticamente toda una vida. Desde niño fui obeso y en la escuela me ponían feísimos nombres para ridiculizarme por la obesidad. Los niños pueden ser bastante crueles los unos con los otros. Hoy en día le llaman bullying, pero siempre ha existido la discriminación y el atropello por padecer obesidad en todas las áreas de la sociedad. Sufrí la discriminación social de la obesidad y rechazo de muchos, por lo cual tengo realidad con personas que padecen obesidad, por lo cual lo viví en carne propia. Desde joven traté de adelgazar por mi cuenta y en varias ocasiones con ayuda de distintos profesionales de la salud, nutriólogos y médicos, o expertos en programas de ejercicios. En mi caso, para tratar de adelgazar hice incontables dietas y programas de ejercicios que en realidad todas las dietas me hacían bajar de peso, pero mi problema no era bajar de peso, sino que todas las dietas sin excepción me hacían bajar de peso, pero lo que era el problema, que yo lo hacía con mucho esfuerzo, pero al poco tiempo rebotaba y volvía a engordar. Cuando engordaba después de una dieta, siempre terminaba con un peso mayor al que había tenido antes de haber empezado esa dieta. O sea, después de cada dieta, terminaba siempre más gordo de lo que había sido antes de la dieta. Traté 2 tipos de dietas: contar calorías, reducir grasas, dieta vegetariana, dieta Atkins, con la que se comían grandes cantidades de carne y grasa. Dietas de comer muchas pequeñas comidas al día, además de incontables dietas y productos milagros de moda. Dietas de la sopa, dieta de la luna, dieta de la azafata, té chino, licuados Herbalife, licuados Slim Fast, dietas de comidas congeladas, las gotas HCG, que ya existían desde los años 60, dietas de los jugos de verduras, etc. Además, traté medicamentos recetados por médicos especialistas en control de peso que me ponían extremadamente ansioso y con los nervios de punta. Estuve bajo tratamiento médico con doctores que recetaban poderosos medicamentos, estimulantes que eran beta bloqueadores del hambre y del tipo de las anfetaminas. Eran potentes drogas para acelerar el sistema nervioso a un punto donde mi cuerpo perdía peso de forma acelerada y casi no podía dormir, porque esos medicamentos me mantenían en un estado constante de ansiedad y excitación nerviosa. Mi experiencia ha sido que la gran mayoría de los médicos son personas buenas que solamente se interesan en mejorar la salud de sus pacientes y que nunca emplearían médicos que alteren y descontrolen el sistema nervioso. Pero como siempre pasa en todas las profesiones, hay unas pocas ovejas negras que venden sus principios por dinero y manchan el buen nombre de la gran mayoría. La motivación por el dinero es muy fuerte y cuando faltan los principios se hace dominante.
La obesidad es una epidemia que afecta a la gran mayoría de la población. Algunas de las personas que la hemos padecido a veces hacemos cosas desesperadas, ilógicas y poco saludables, que no hacían sentido, pero que estaban basadas en falsedades y afectaban la salud. Las mentiras siempre producen sufrimiento y la verdad es que es una mentira que puede existir algún medicamento o suplemento natural que pueda vencer la obesidad, sin que una persona tenga que aumentar sus propios conocimientos, más un nivel de responsabilidad para así lograr un buen control de la obesidad, solamente practicando un estilo de vida saludable y mejorando el metabolismo del cuerpo. Es que la obesidad se puede resolver de forma permanente. Todas las otras soluciones milagrosas, incluyendo la cirugía bariátrica y los intentos por medir la obesidad, son puras mentiras por medicar la obesidad, y se ofrecen principalmente para enriquecer a algunos que mercadean con el sufrimiento de la gente obesa. Cuando estuve obesa, pesando más de 40 libras, 18 kilos en exceso, padecía de presión alta, triglicéridos altos, hipotiroidismo y me habían diagnosticado prediabetes, muy parecido a mí, con la prediabetes y el hipotiroidismo. Durante este tiempo, hasta de forma inconsciente, hacía todo lo posible porque no me tomaran fotos de cuerpo entero porque me avergonzaba, pero aquí pude ver una foto con mi cara ancha, así que sobrevivió, y pude observar lo que eran mis resultados de análisis de laboratorio de aquel entonces. Cuando estaba obeso, estaba en estado de desesperación y deprimido. Ninguna dieta ni medicamento me había funcionado de forma permanente. Bajaba y subía yo como un yo-yo. Ninguna dieta o tratamiento me permitía lograr resultados permanentes. Me sentía atrapado en la obesidad y en total desesperanza. Después de haber fracasado con todo, dietas, medicamentos, ejercicios, me dediqué a investigar, leer, estudiar y mil y un forma de tratar de entender por qué tenía tanta dificultad para adelgazar. Tenía varios amigos bien delgados que podían comer de todo lo que engorda: pizza, alimentos fritos, comida grasosa, dulces, chocolates, azúcar, etc. y nunca engordaban. Sin embargo, yo parecía que engordaba hasta de mirar la comida. Poco después descubrí el tema del metabolismo y me di cuenta de que padecía de un metabolismo lento. Me interesé en averiguar cuáles podrían ser los factores que hacían que yo tuviera un metabolismo tan lento, mientras que otras personas alrededor podían comer lo que quisieran y no engordaban. Para ese entonces, hace más de 20 años, nadie hablaba del metabolismo, solo se hablaba de contar calorías, algo que no me funcionó. Reducir las grasas, otra cosa que tampoco me funcionó, y de hacer ejercicio. Me funcionaba por ratos, pero volví a engordar y me sentía sin energías. Estudiando el tema del metabolismo descubrí muchas de las cosas que no se estaban hablando: consumo de agua, alimentos que impactan negativamente en el sistema hormonal y que nos hacen engordar, carbohidratos refinados, problemas con la tiroides, hongo cándida, la influencia del sistema nervioso sobre nuestro metabolismo, etc. Tuve suerte. Al aplicar lo aprendido sobre el metabolismo pude adelgazar, me aumentó muchísimo la energía y por primera vez pude sostener un estilo de vida que me sacó de la obesidad de forma permanente. Además, el exceso de peso se me fue, la presión alta también, los triglicéridos altos, el colesterol alto, la depresión y también la prediabetes. Descubrí que la obesidad no era un problema de la dieta solamente. Había muchos otros factores que causaban un metabolismo lento que se podían controlar. El resto es historia. En 1998 fundé Natural Slim para ayudar a otros a adelgazar restaurando el metabolismo. Muchas más de las 50,000 personas que han recibido asistencia en estos centros eran diabéticos tipo 2. A través de más de 15 años observé que al adelgazar también se controlaba la diabetes. Los miembros del sistema Natural Slim que eran diabéticos empezaron a reportar que sus médicos le reducían o eliminaban la insulina, lo cual es una reversión. Incluso los medicamentos orales para el control de la diabetes al adelgazar, la necesidad de los medicamentos para la presión alta, el colesterol, los triglicéridos y hasta los de la tiroides, en muchos casos se reducía a cero cuando las personas lograban restaurar su metabolismo y adelgazaban. Puedo hablar de la obesidad porque la conozco íntimamente y la sufrí en carne propia. Puedo también explicarle los conocimientos que he adquirido durante todos estos años sobre el metabolismo para ayudarle a restaurar su metabolismo y la energía que un metabolismo saludable le puede y le debe generar. Los conocimientos de este libro, Diabetes sin Problemas, están basados en la ciencia y en la práctica con más de 50,000 personas que padecían de metabolismo lento. No soy naturista, no soy médico, ni trabajo con la nutrición. Mi única especialidad y área de conocimiento es el metabolismo. Soy un ex gordo que disfruto de ayudar a los que, como yo en el pasado, viven carentes de información correcta sobre cómo preservar o mejorar la salud. La diabetes para algunos es un negocio. Les conviene que los diabéticos y sus familiares continúen ignorantes sobre el control de la diabetes.
Mientras los pacientes diabéticos y sus familiares desconozcan los temas del metabolismo y la salud, continuarán padeciendo de múltiples síntomas para que ciertos mercaderes logren vender sus medicamentos y tratamientos especializados. Estas son palabras duras, pero son la verdad. Como verá, en este libro, los mismos alimentos, carbohidratos refinados, que aquí llamamos alimentos tipo E, cuyo abuso continúan causando obesidad, son los mismos que descontrolan el sistema hormonal, que le crean un metabolismo lento y que le descontrolan la diabetes, llevándola hacia una vida de complicaciones de la salud y de sufrimiento para usted y para sus familiares. El exceso de estos alimentos tipo E son alimentos adictivos, combinados con una falta de un estilo de vida saludable y buena hidratación. Alimentos correctos para su tipo de sistema nervioso, porque no todos somos iguales, por lo cual la dieta no puede ser igual para todos. Medias verdades, falsa información sobre el control de la diabetes. Mantiene a los diabéticos gordos, enfermos y en ignorancia. Los resultados se ven en obesidad, pérdida de la vista, ataques al corazón, derrames cerebrales, presión arterial alta, triglicéridos altos, colesterol alto, neuropatía diabética, heridas y llagas o úlceras que no sanan, impotencia sexual, insomnio, depresión, daños a los riñones con necesidad de diálisis, amputaciones, entre muchas otras. Subtítulo: Relación estrecha entre la diabetes y la obesidad. Se estima que el 85% de las personas que padecen del tipo de diabetes más común, diabetes tipo 2, también padecen de sobrepeso u obesidad. El Centro para el Control de las Enfermedades de los Estados Unidos calcula que el 85.2% de las personas que han sido diagnosticadas con diabetes padecen de sobrepeso u obesidad. Debido a esto, se considera que el factor de predicción principal para desarrollarla es el sobrepeso y la obesidad. Hay quienes podrían reclamar, sin tener ninguna prueba para comprobarlo, que la diabetes es un problema genético hereditario. No obstante, se sabe que el sobrepeso y la obesidad ponen en gran riesgo a una persona a padecer diabetes. Incluso se han documentado casos de gemelos idénticos, hijos de padres y abuelos diabéticos, donde se asume que en ambos existe una fuerte probabilidad hereditaria para desarrollar una diabetes. Sin embargo, la diabetes la desarrolla solamente el gemelo que tenía sobrepeso u obesidad. Tanto la obesidad como la diabetes se han convertido en epidemia internacional, y si miramos el problema con honestidad, las autoridades gubernamentales y expertos mundiales sobre la salud no ofrecen ninguna esperanza de que se puedan controlar estas epidemias. Un estudio que se hizo en el año 1890 a 5,000 hombres de raza blanca y con 50 años de edad encontró que solamente 3.4% de ellos padecía obesidad. Las estadísticas en Estados Unidos reflejan que para el año 2010 el 32% de su población total ya padecía de obesidad. Otro 36% adicional de la población se catalogaba como con sobrepeso. Esto significa que las personas que padecían sobrepeso u obesidad en Estados Unidos para el año 2010 ya sumaban un espantoso 68% de la población. Es decir, por lo menos 2 de cada 3 personas padecían algún grado de sobrepeso o de obesidad. El futuro que nos espera es aterrador si de alguna forma no logramos controlar la epidemia de sobrepeso y obesidad que desencadena o desemboca en una diabetes. Los expertos en salud, los que dirigen nuestro futuro en estos temas, están desesperanzados. Por ejemplo, un estudio que ha hecho el Dr. Clint McPherson de la Universidad de Oxford, Inglaterra, predijo que el ritmo de crecimiento que llevan las epidemias de sobrepeso y obesidad es 10 años adicionales, se afectará al 80% de nuestra población, o sea, 8 de cada 10 personas. Existe aproximadamente un 15% de diabéticos tipo 2 que padecen de obesidad y otros que son diabéticos delgados. Esto pasa de la misma forma porque cada uno de nosotros de seguro conoce a esas personas muy delgadas que pueden comer de todo lo que engorda, y coman lo que coman, nunca engordan. Hay factores hormonales que causan ese fenómeno. De hecho, permítame decirle que los diabéticos que son delgados corren más peligro de daños graves que los que son obesos. Muchos de esos diabéticos delgados están cada vez más delgados porque han ido quemando y destruyendo las células beta del páncreas, que son las que crean la insulina, y por eso no engordan. Sin insulina no se puede engordar. No obstante, todos los diabéticos con o sin obesidad, que sean diabéticos tipo 2 o incluso diabéticos tipo 1 que dependen de inyectarse insulina, se beneficiarán al aplicar la información de este libro, que está basada en ciencia y en sentido común. La prueba es que usted verá que en las medidas de glucosa que el diabético se toma con su glucómetro y en los análisis de laboratorios que periódicamente debe ordenarle su doctor. Al utilizar la dieta 3x1, buena hidratación y selección de alimentos adecuados para su tipo de sistema nervioso, más las otras recomendaciones que se le ofrecen en este libro para restaurar el metabolismo y producción de energía, usted solamente puede mejorar. Lo notará de inmediato en una reducción de su talla de ropa, como en su estado emocional.
como en la calidad de su sueño y también en una actitud general ante la vida. El metabolismo es lo que produce la energía del cuerpo. Al restaurar su metabolismo, usted se sentirá con mucha más energía y deseos de vivir la vida, además de que verá mejoras en su salud. En pruebas piloto hemos hecho en distintas oficinas médicas con doctores en Puerto Rico, Estados Unidos y México. Hemos observado y documentado que, invariablemente, cuando los diabéticos adelgazan, se reduce la necesidad de medicamentos para el control de la diabetes orales e insulina. Al reducirse los niveles de glucosa con la ayuda de la información de este libro, recuerde consultar a su médico antes de hacer cambios en su dieta, estilo de vida o nivel de ejercicio. Y bueno, para no hacerlo más largo, aquí vamos a detener este video. Continuamos la próxima vez con la gran mentira de bajar de peso en vez de adelgazar. Quédense conmigo hasta la próxima, nos vemos pronto. Por favor, dame like, comparte y comenta. Chao, chao.